Bueno, vamos ahora, pues yo voy con uno de los especialistas que más conoce sobre este cambio que se está dando en el mundo, en el plano de la geopolítica, y me refiero a Marwan Soto Antaki. Marwan, con enorme gratitud por recibir la llamada, ¿eh? Oscar Mario, ¿qué tal? Como siempre, muchísimas gracias, en verdad. Buena tarde. Oye, pues Afganistán, Afganistán, Vietnam, Ucrania, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, China, Putin, Corea del Norte, Taiwán. ¿Dónde estamos, Vamos a hacer una cosa muy extraña que al final, si bien tiene ciertos elementos que nos pueden remitir a otras épocas, en realidad lo que está pasando ahora cuando vemos con Irán es sí un cambio en ciertos códigos políticos y reconfiguración, no solamente en la zona y en la política de Estados Unidos como poder hegemónico, pues, ¿no? Sino también de las distintas arquitecturas de Medio Oriente y en un punto donde honestamente podemos decir por dónde creemos que podrían dirigirse las cosas, pero es imposible asegurar en qué van a terminar. ¿Qué es lo que tuvimos? ¿Qué es lo que tuvimos después de 3 meses? Tuvimos otra guerra asimétrica en la que sí, a ver, y lo retomo a partir de los ejemplos que pusiste, donde sí Estados Unidos se enfrenta a, en este caso Estados Unidos y Israel, pero lo que importa es Estados Unidos, se enfrenta a un contrincante en una guerra asimétrica donde al parecer no le va muy bien. ¿Por qué no le va muy bien? Porque sus objetivos iniciales primero fueron cambiando a lo largo de los días, luego semanas, luego meses, hasta solamente quedarse con un objetivo central que ni siquiera figuraba antes de que este episodio de Irán empezara a asediar el 28 de febrero, con los primeros bombardeos que hacen que Irán responda con el cierre del estrecho de Hormuz. Todos los distintos elementos que durante meses o semanas se hablaron, el programa atómico nuclear, el programa de misiles, el apoyo a las milicias tangenciales, estos proxies tipo Hezbollah y demás, ¿no? Todo eso pasó a segundo plano para ocuparnos solo del estrecho de Hormuz, porque al final es el punto de choque a la economía global, y eso es lo que hemos estado viendo. Frente a eso, la Casa Blanca con Irán, gracias a la mediación en buena medida de Pakistán, pero con otros actores involucrados, acuerdan no un acuerdo de paz. No estamos frente a un acuerdo de paz, estamos en algo muy transaccional, que es un memorándum de entendimiento, que es decir, vamos a ponernos de acuerdo para ponernos de acuerdo. Y eso lo que ha permitido es que se abra o se avise ya se dé una fecha para la apertura del estrecho de Hormuz, donde puedan fluir los barcos, los cargueros, con fertilizantes, etcétera, combustibles y demás, y que al mismo tiempo se den ciertas concesiones a Irán a cambio de que baje un poco el leverage, el margen de maniobra, la ventaja que tiene sobre la economía global con el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, que Irán se encontrará en una posición de tener ciertas ventajas económicas, como la posibilidad de vender hidrocarburos fuera de sus sanciones, de quizá recuperar algunos de los fondos que tienen congelados en distintos bancos en el mundo, congelados por Estados Unidos a través de las sanciones posteriores a 1979, y después de esto se pueda llegar a hablar sí del programa atómico, donde hay muchísimos puntos suspensivos, sí del programa de misiles, mientras se vincula todo lo que estamos discutiendo a un punto de extrema fragilidad, que es el frente libanés, en el que entonces Israel, que es con quien va a la guerra Estados Unidos, pues no necesariamente está muy contento, porque no para ellos están los objetivos planteados, y para ellos pues sigue siendo de interés no solamente tener más operaciones hacia Irán, sino también el control de Hezbollah en Beirut, ¿no? Entonces, mientras todo eso ocurre, de aquí al viernes habrá que ver si llegamos a la ceremonia de firma de este memorándum de entendimiento, para darle paso a plazos de 30 días, luego 60 días que se podrán renovar, la extensión de cese al fuego y una reinstauración del comercio marítimo por el Golfo Pérsico. Marwan, si me permites, con base en tu enorme experiencia y conocimiento, para ti, ¿quién inicia esta disrupción de la estructura geopolítica, económica, social a nivel mundial? Putin con la invasión
A ver, adelante, te escucho, perdóname. No, son muchas cosas. A ver, efectivamente se suscriben de manera muy similar la invasión de Rusia a Ucrania, pero no este último episodio, sino desde la invasión a Crimea, donde al final tenemos, sí, un siglo XXI, una especie de posmodernidad muy extraña, donde los códigos copolíticos que daban la impresión de haber funcionado hasta el 2000, hasta el año 2000, pues se rompe por completo en los 2010, empezando con las primaveras árabes, etcétera. Y que justamente en estos últimos años, con la llegada de un Trump 2.0, con el auge de nativismos, identitarismos, ya sean de izquierdas o de derechas en distintas partes del mundo, parece que todo es muy similar, solo que no necesariamente lo es, ¿no? Lo que tenemos en este caso en particular hacia un cambio de las reglas del juego es un mundo mucho más transaccional, donde la mala lectura política de la Casa Blanca sobre Medio Oriente y un aparente, llamémosle como autoengaño por parte de las fuerzas por parte de la inteligencia israelí, pues al final tuvieron una mala operación que devino en la realidad del fortalecimiento de una dictadura espantosa como la dictadura iraní, donde el único sujeto del que no hablamos pues son esos 90 millones de personas que tenían pues unas protestas a principios de año que sirvieron de detonador a lo que estamos viendo. Todo este episodio empezó con Donald Trump diciendo vamos a apoyar esas protestas y que al final pues no solamente no ha habido un cambio de régimen, sino que se mantiene en una situación económica que llevó a las calles a la gente de Irán. Sin embargo, hay un cambio en medio de todo esto. El cambio en medio de todo esto es que más allá de que haya una idea de ganadores, perdedores, que ganó Estados Unidos, perdió Estados Unidos, ganó Irán, etcétera, pues la realidad es que hay un cambio de estructuras donde no se puede reducir tan simplemente a perdedores y ganadores. Efectivamente, para Irán se mantiene en el poder, se mantiene el régimen en el poder, pero un régimen cambiado, un régimen mucho más con las estructuras de las fuerzas revolucionarias al frente, que es más un aparato militar con sustento teocrático más que una teocracia, una mera teocracia en Irak, hace mucho tiempo dejó de serlo, y que tendrá que ver si en este espíritu transaccional encuentran algún punto de reacomodo los distintos actores, no solamente Estados Unidos con Irán, sino sí incluso los países del Golfo, donde tampoco nos debería sorprender si alguno de ellos, con todo y que han sido víctimas de los bombardeos de Irán, sobre todo durante el cese al fuego, termina eventualmente con alguna posibilidad de acuerdo financiero para tratar de tener alguna vía de tranquilidad increíblemente artificial en esta zona del mundo. Oye, estoy hablando con Mauro Soto Antaki. Muchas preguntas del auditorio. Lo más importante para el mundo y el futuro del planeta es cómo se decida pues yo no sé cómo llamarle, guerra no, tampoco quizá invasión, por el conflicto entre Estados Unidos, Israel con Irán, porque pues entre otras muchas cosas que quizá no tomó en cuenta el señor Trump y sus asesores, es que Irán, como bien dices, un país de 90 millones de habitantes, pero cuya historia se remonta a los persas 500 años antes de Cristo y no son considerados ellos mismos solo un país musulmán. A ver, ellos mismos sí se consideran un país musulmán. Tampoco se pueden poner las cosas de más. A ver, hay una mayoría musulmana, entonces no, esa forma de ver Irán no funciona, ¿no? Una cosa es que haya una religión predominante y que sea, ya sea el Islam o sea cualquier otra, a que el país sea una teocracia. Este es un país católico y no es una teocracia, entonces tampoco podemos plantearlo de esa manera. Para el mundo, en realidad, lo que funciona mejor en este momento es liberar este punto de presión que se había transformado el estrecho de Hormuz. Cualquier otra posibilidad de discusión, ya sea sobre los derechos humanos, ya sea sobre la situación económica, ya sea sobre las relaciones entre los países de la zona, ya era imposible de poder siquiera mencionarse
si no se liberaba el punto de presión que representaba el cierre en el estrecho de Hormuz y el cierre del cierre pues, en el estrecho de Hormuz, porque teníamos dos bloqueos, el de Irán y el de Trump sobre Irán, que eso al final pues terminaba en sí una serie de confrontaciones donde se habían lanzado misiles en contra de, o cohetes en contra de los países del Golfo, que también habían sido en algún momento protegidos por la arquitectura de defensa de Estados Unidos y dejaron de serlo. Para poder discutir eso, había que pasar este punto. Entonces, lo mejor para este momento y en aras de poder avanzar es que esto llegue al viernes y que se concrete. El problema no es la firma de los acuerdos, el problema es la implementación de los acuerdos. Lo más importante es que se logre implementar llamémosle acuerdo que ni siquiera lo es, sino bases para poder discutir que están planteadas en este memorándum de entendimiento. Pero tú crees, Marwan, que logre Donald Trump evitar que Irán pues se haga de un arma nuclear? A ver, aquí hay que leer las cosas más allá del instante. Para quienes hemos sido increíblemente críticos de la dictadura de los ayatolas, tenemos que recordar que incluso dentro de los compromisos del primer acuerdo, el JCPOA y del acuerdo nuclear con Obama, ya había un compromiso de no querer tener una bomba atómica. La idea de una bomba atómica surge en principio por una aparente mala información de inteligencia o por una aparente operación de enriquecimiento, que eso es lo más probable, que se dio después de la cancelación por parte de Trump del JCPOA, es decir, de este acuerdo nuclear. El enriquecimiento demencial de material atómico por parte de Irán se dio solamente después de la cancelación por Trump 1.0 del programa nuclear. Entonces, mi preocupación, honestamente, ahora no necesariamente va sobre si la van a tener o no, porque ya estaba planteado que no la iban a tener, y a tal punto que incluso el haber descubierto o al haber por fin empleado el cierre del estrecho de Hormuz se transformó mucho más efectivo que cualquier bomba nuclear. Si no, no estaríamos en este momento todo el mundo con un nivel de inflación, de subida de hidrocarburos, de problemas de fertilizantes, de problemas de semiconductores, porque encontraron algo mucho más práctico y con menos escándalo, ¿no? Hasta que lo emplearon, ¿no? Ahora, si Trump puede contener o no, pues hay que ver a quién puede contener. Vamos a ponernos ejemplo de este fin de semana. Hasta ahora, mi gran preocupación podría ser en y si solamente depende esto de los humores de Trump y de lo que será, que todavía no tenemos muy claro qué pasará dentro de 6 meses con el actual gobierno iraní. Si depende solo de los humores, estamos en una situación muy volátil, ¿no? Para eso sirve la institución y tener cosas un poco más claras que solamente los humores. Este fin de semana hubo un ataque por parte de Hezbollah en contra de Israel. Israel respondió en contra de la zona de Beirut donde está Hezbollah. Donald Trump logra contener a Irán para que no respondiesen sobre Israel, lo cual habría sido el acabose de esto y no estaríamos teniendo esta plática, ni habría ningún tipo de memorándum de entendimiento ni nada. Y hay un regaño de Donald Trump sobre Netanyahu. Preocupaciones. ¿Qué ofreció la Casa Blanca a Teherán para que no atacaran? No lo sabemos. Eso puede ser complicado. ¿Qué tanto está dispuesto con la historia que tienen Netanyahu y Trump de estirar la cuerda? ¿Cuál va a ceder y cuál no va a ceder? Es increíblemente peligroso eso, por más de que Israel dependa de Estados Unidos en muchísimas cosas, que haya un momento en aras a las elecciones de este año en Israel, que se pudiera tomar alguna acción fuera de algún elemento racional total, porque al final hay que reconocer que sí, Irán sí es una amenaza para algunos países de la región, particularmente Israel, y para la lógica israelí, pues esto no entra este acuerdo, este memorándum de entendimiento, no entra de sus planes políticos de ninguna de las facciones políticas que se encuentran en el país. Oye, Marwan, ¿hasta dónde y hasta cuándo la invasión de Rusia a Ucrania? Y si nos vamos nos tendríamos que adaptar a una especie de convivencia tensa entre Estados Unidos, Israel e Irán.
A ver, creo que son dos cosas distintas. Tenemos ahora la reunión del G7 donde se menciona Ucrania, donde se menciona Irán, obviamente. Y al final lo que queda claro dentro de la arquitectura europea es que se necesitan encontrar maneras para que no sean tan dependientes de Estados Unidos. A eso se tendrá que acostumbrar Europa y eso al final no necesariamente afecta a esta parte del mundo. Y a la idea de acostumbrarnos a una mala relación o no de Estados Unidos con parte del mundo, de Israel con una parte del mundo, de los iraníes con buena parte del mundo, estamos acostumbradísimos, ¿sabes? No es que tenemos que acostumbrarnos ahora, ¿no? De 79 para acá, Irán tiene mala relación con la mitad del planeta, si no es que más, ¿no? Y eso pasa un poco también con los otros actores. Si la pregunta va hacia qué momento, hacia qué tanto nos acostumbramos a esta volatilidad, pues espero que mucho, porque al final queda claro que económicamente hay países que podrán ser más afectados que otros, y para el caso mexicano, con toda la artificialidad de la economía mexicana, pues sabemos que este es un país que si hay una extensión de este tipo de tensiones, pues la afectación podría ser mucho más clara. Finalmente, Maurani, muchas gracias. Para ti, ¿cómo debe y cuándo debe concluir la invasión de Rusia a Ucrania? Porque pues Ucrania obviamente no está dispuesta a ceder todo lo que quiere Rusia, y también por el otro lado, si desde tu punto de vista Irán podría llegar a un buen acuerdo con Estados Unidos para distender esta tensión que pues no sabemos hacia dónde puede derivar en cualquier momento. A ver, son dos cosas. Uno, primero, Ucrania y Rusia no son necesariamente mis temas centrales, entonces voy solamente a poder dar un juicio lateral, ¿no? Un juicio lateral es una invasión que nunca tendría que haber pasado totalmente fuera de derecho internacional. Y aunque el derecho internacional parezca una cosa de otra época, es una de esas cosas que siguen siendo necesarias defenderlas y, aunque parezcan exiguas, mantenerse en la importancia de ese tipo de acuerdos, porque si no, entonces pasamos a la ley de la selva. Y la ley de la selva normalmente es mucha selva y poca ley. Si nos vamos hacia la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sí, sí hay posibilidad de un acuerdo, sí hay posibilidad de un acuerdo que incluso sea duradero. Mi gran preocupación va más en un asunto de política regional, entonces. Sí creo que hay una posibilidad de que el estrecho de Hormuz no pase dentro de, si esto llega a buen término en las siguientes semanas, incluso en los siguientes 60 días, sí veo posibilidad de que la idea de volver a cerrar el estrecho de Hormuz políticamente ya no sea viable, entonces ya no ocurra. Sin embargo, voy a tener que volver a tomar el tema que se nos pasa cuando hablamos de estas cosas grandotas. 90 millones de habitantes, en verdad tenemos un sistema que ha reprimido incansablemente a su población y de hecho, en lo que hasta ahora sabemos de darse, como lo sabemos, la firma en Suiza este viernes en el memorándum de entendimiento, se estará firmando un memorándum de entendimiento con dos de los principales orquestadores de la represión de finales de diciembre, principios.